¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Vamos a dar continuidad a nuestros estudios de epistemología. Estamos propiamente en el núcleo del curso, en lo más interesante, en lo más abocado a su carrera, que son las sesiones propiamente de criminalística. Todas las sesiones que puedan ustedes llegar a aprender, a comprender, a razonar, tendientes a hablar de criminalística y de criminología, que es otra materia que ustedes están viendo en ese momento, están estudiando, están analizando, son fundamentales y van a ser torales para el desarrollo profesional que ustedes van a tener en esta licenciatura. Entonces, tómenlo con seriedad, tómenlo con la importancia que va a tener en el ejercicio de su vida profesional. De pronto hay algunos conceptos filosóficos que, como hemos platicado en sesiones anteriores, pudieran llegar a ser tediosos para algunos de ustedes, y desafortunadamente para los que no les gusta la filosofía, estas posturas filosóficas son el génesis o son el origen de todos aquellos estudios que se aplican al campo de la criminalística, criminología y otro tipo de ciencias que resultan ser auxiliares de la disciplina de carácter penal. Entonces, seguiremos estudiando en consecuencia todas estas particularidades de la criminalística, y para tal efecto vamos a seguir analizando los conceptos y los postulados de esta serie de autores que nos han iluminado un poco con el conocimiento y con los estudios que han hecho. En la última sesión dimos por ahí un concepto de criminalística. Es muy debatible. Naturalmente el autor que estamos, Ramírez Aldaraca, que estamos ahorita platicando, suele ser muy controversial en sus posturas. Ustedes lo han visto, los que lo han percibido, es una persona que a lo mejor puede llegar a ser subjetiva, pero tiene buenos elementos. Hay algunas cuestiones que aboca desde el punto de vista subjetivo. Hay muchas apreciaciones muy personales que no son objetivas, y les pido a ustedes que lo tomen desde ese punto de vista. Me interesa que ustedes abstraigan, que hagan ese ejercicio de abstracción y pueden llegar a comprender todo desde el punto de vista objetivo. Entonces hay muchas cosas rescatables desde el punto de vista científico, tómenlo desde ese punto de vista. Pudieran llegar a no concordar con algunas opiniones del autor, pero vamos a rescatar lo científico, los postulados que retoma de algunos autores. Me parece que la definición, el concepto de criminalística pues es completo, porque la criminalística es una ciencia, no nada más es fáctica. Habla de hechos, su naturaleza esencial es fáctica naturalmente, pero también tiene un origen mental y un origen abstracto, y naturalmente es un auxiliar para las disciplinas de carácter penal. Entonces, desde el punto de vista de esta definición o de este concepto, vamos a continuar nuestras sesiones haciendo alusión a que la criminalística se basa de varios componentes. Para estudiar el tema de la criminalística debemos tomar en consideración que hay un componente abstracto y otro fáctico. Cuando hablamos de un componente abstracto, nos referimos a un componente, a una parte de la criminalística que no podemos tocar, que no podemos palpar. Que necesariamente debe de ser mental. Y cuando hablamos de un componente fáctico, nos referimos a hechos. Una cuestión, ojo, hay que discernir, una cuestión es lo abstracto, lo que no podemos ver, lo que está a nivel mental, y otra cosa son los hechos. Muchas veces los hechos pudieran llegar a tener consecuencias materiales, que es lo que estudiamos. Y esos hechos materiales son los que tenemos que reproducir, o los que tenemos que analizar, y los que tenemos que estudiar para ver cómo es que sucedieron. Entonces, pensémoslo de esta manera y entendemos al componente abstracto como aquellas ideas o aquellas partes del componente mental humano que nos pueden llegar a desarrollar, nos pueden llegar a apoyar en imaginar, en estructurar desde el punto de vista racional la reproducción de algunos hechos, y desde el punto de vista fáctico, pues todos aquellos hechos que tienen necesariamente una consecuencia material, ¿ok? Entonces eso se refiere a los componentes abstractos y los componentes fácticos. Lo abstracto no necesariamente tiene que ser imaginar, contrario a lo que estamos pensando. Una idea no se imagina, una idea simple y sencillamente ocurre en nuestra mente. Son niveles mentales o eslabones del proceso mental, lógico mental, que a lo mejor pudieran ser contradictorios, pero si los analizamos de manera pormenorizada, nos vamos a dar cuenta que una cuestión es imaginar simplemente que se nos ocurra algún concepto,
Y otra cosa muy distinta va a ser racionalizar y poder reproducir a manera de idea un suceso y poder explicarlo y reproducirlo desde el punto de vista científico. Entonces, lo abstracto no necesariamente es imaginar, aunque pudiera llegar a coincidir. Y desde el punto de vista criminalístico vamos a establecer una serie de nociones formales fácticas, que son aquellos hechos que vamos a reproducir desde el punto de vista científico, lo vamos a reproducir desde el punto de vista de la ciencia y de los mecanismos que se estudian desde el punto de vista criminalístico para estudiar la reproducción de sucesos y saber cómo es que realmente ocurrieron las cosas, ¿ok? La parte sensorial la podemos percibir, la vamos a percibir y le vamos a dar una forma. Una vez que imaginamos o recreamos un concepto en nuestras mentes, necesariamente tenemos que darle forma, necesitamos atribuirle un sentido en nuestras mentes, asociarlo con una realidad fáctica o con una realidad material que existe en nuestro mundo material. Y bueno, el conocimiento es parte de los hechos fácticos. ¿Por qué? Porque todo parte de la sensibilidad, todo parte del empirismo. Con el empirismo, todo aquello que yo puedo llegar a percibir por los sentidos, lo voy a aterrizar, lo voy a poder llegar a reproducir y todos aquellos conocimientos que yo, como yo los percibí a través de los sentidos, los puedo llegar a reproducir en este mundo material, en este mundo fáctico, porque si bien es cierto que los percibí por mis sentidos, olfato, gusto, oído, vista, tacto, quiere decir que si nos referimos a cuestiones materiales, reproducimos una idea mental y nos vamos a abocar en reproducirla para demostrar una verdad y que sea de utilidad en el campo del derecho penal. Vamos a referir a algunos autores, y me refiero al doctor Luis Rafael Moreno González y a Juventino Montiel Sosa, quienes advierten la materialidad propiamente como concepto de la criminalística. Es un elemento importante discernir y esclarecer que los elementos materiales, palpables, son necesariamente un eslabón y una parte importantísima de la criminalística, porque son aquellos sucesos que ocurrieron en una realidad pasada y que necesariamente tenemos que explicar cómo sucedieron para que desde el punto de vista científico entendamos cómo es que se exteriorizó materialmente un suceso. Para eso sirve la criminalística, esa es una de las funciones principales. Entonces, la criminalística también es inmaterial desde el punto de vista abstracto, porque todo tiene un origen mental, como lo estábamos comentando. Es la parte que no vemos, la parte que no entendemos, todas aquellas ideas, cómo lo vamos a recrear. Y vamos a hablar de un tema importante que es la interpretación. La interpretación no es lo mismo que abstraer, son procesos cognitivos distintos. Interpretar significa explicar desde el punto de vista de una persona un suceso. Y abstraer significa conocer, aprender y reproducir mentalmente la idea. Yo voy a abstraer ese conocimiento, voy a abstraerlo, voy a aprender, lo voy a percibir a través de los sentidos y lo voy a grabar en mi mente, lo voy a tener presente, ya es un conocimiento que adquirí porque lo palpé con los sentidos. Si yo lo experimento, ya lo abstraje, ya realicé ese proceso de abstracción, ya está en mis sentidos, ya está en mi sistema y voy a ser en consecuencia capaz de reproducirlo en un momento dado. Interpretar simplemente es conocer o explicar nuestra teoría del conocimiento, cómo yo entiendo las cosas. Eso se llama interpretar, la manera en que yo percibo un suceso, una idea, y no es lo mismo que abstraer, como lo comentábamos, ni tampoco es lo mismo que estudiar o examinar. Estudiar o examinar significa llevar a cabo necesariamente un estudio desde el punto de vista científico, desde el punto de vista como arte, o como técnica. Eso es estudiar o examinar, que son procesos distintos a la abstracción o la interpretación. Si no hay indicios en el lugar de los hechos, y vamos a pensarlo desde ese punto de vista, necesitamos encontrar hallazgos necesariamente. Si no hay hallazgos en el lugar de los hechos, pues todo tiene que partir desde el punto de vista mental. Si yo me encuentro en una escena del crimen, en la escena del hallazgo, y no me encuentro con ningún indicio de carácter material, entonces no puedo partir de ningún
punto que sea percibible a través de los sentidos o sea perceptible a través de los sentidos, y todas las ideas, el primer indicio que voy a tener lo voy a desarrollar y lo voy a recrear a nivel abstracto y a nivel mental. No tengo ningún elemento físico que me determine cómo es que sucedieron las cosas, entonces voy a tener que pensar cómo es que yo creo que sucedieron en la realidad. Hay que utilizar nuestra teoría del conocimiento, y ahí es donde entra la epistemología como auxiliar definitiva de la criminalística. Tenemos que establecer una teoría del conocimiento y en su momento una teoría del caso. ¿Cuál es la teoría del caso entonces? ¿Cuál es nuestra versión? ¿Cómo interpretamos nosotros que ocurrieron los hechos? Y eso es lo que se va a sustentar, lo que van a sustentar tanto la parte acusadora como la parte defensora en un proceso penal. ¿Cómo considera que pasaron las cosas la defensa, y cómo considera que pasaron las cosas la parte acusadora? Eso es propiamente la teoría del caso. Entonces los indicios van a aparecer en primera instancia a nivel mental por parte del investigador. El investigador lo primero que tiene que hacer, investigador o criminalístico, es recrear los sucesos en su mente para que los pueda explicar en un momento posterior. Vamos a retomar por ahí a Nietzsche, es interesante, a Federico Nietzsche, que no me voy a abocar totalmente a su obra porque son la gran mayoría de las cuestiones que maneja pudieran no ser relevantes para nuestro curso, pero tiene por ahí algunas cuestiones como buen filósofo desde el punto de vista epistemológico que hablan de la verdad de los sucesos. Finalmente debemos acreditar en una teoría del caso sucesos o acontecimientos verdaderos, y cada quien sostendrá una teoría del caso, y aquel que demuestre que es verdadero y que el otro es equívoco será el que tendrá la verdad ante los ojos de la autoridad jurisdiccional, y en consecuencia acreditará o desvinculará la existencia de algún delito. Decía Nietzsche por ahí que la verdad es la mentira más eficiente. ¿Y qué significa eso de la verdad es la mentira más eficiente? Yo voy a sustentar mi teoría del caso y voy a guiar con esta serie de indicios que yo como criminalístico, como investigador, deseo vincular a la mente a lo mejor del juzgador para provocar convicción en él, sea cierto o no. Generalmente ese es un problema, no generalmente, es un problema a nivel judicial. En nuestro sistema todo el mundo sustenta una teoría del caso totalmente ajena a la realidad en muchas ocasiones para defender a su cliente. A mí no me importa que mi cliente sea culpable, a la que yo lo sepa, pero tengo que formular una teoría del caso científicamente para acreditar y producir convicción en el juzgador y demostrar que finalmente una persona es inocente aunque haya cometido un delito y sea cierto. Esa es una teoría del caso falsa, y por eso Nietzsche se atreve a indicar, o se atrevió a indicar en su momento histórico, que la verdad es la mentira más eficiente. Yo necesito interpretar las cosas desde el punto de vista ya sea acusador o sea desde el punto de vista defensor. Y bueno, pues esto lo vamos a hacer a través de los indicios, que es propiamente el instrumento de la criminalística. Un indicio no significa que tengamos la verdad de los hechos, no, una sola parte del rompecabezas no es la verdad, se requiere reunir todas las partes o la gran mayoría para poder suplir las otras en consecuencia, tal como se hace en una ecuación lógico-matemática. Si yo tengo 3 indicios, a lo mejor puedo inducir los otros 2 que me faltan, y eso es lo que esa habilidad mental, ese desarrollo cognitivo, es propiamente la actividad a la que debe dar pie el investigador o el criminalístico. Entonces, la verdad de los hechos, del punto de vista del investigador, tienen su génesis o tienen su origen en la mente de quien los imagine. Muy bien, entonces el investigador, si no percibió los hechos a través de sus sentidos, cómo es que realmente ocurrieron los sucesos, tiene que empezar a desarrollar otro tipo de operaciones mentales desde el punto de vista epistemológico para indicar o para explicar cómo es que desde su punto de vista ocurrieron los sucesos y formular adecuadamente una teoría del caso. El Ministerio Público, cuando hace las veces en un proceso penal, oral, tiene que formular una teoría del caso, y para ello necesitará una serie de indicios, y es labor del Ministerio Público saber qué tipo de indicios debe de estudiar y debe de
ofrecer para acreditar sus extremos y su teoría del caso. También la defensa y todas aquellas pruebas que nosotros necesitemos. Nosotros cómo vamos a desarrollar esa sensibilidad para saber qué prueba debo ofrecer o cuál no. Eso es propiamente labor del profesional. Si yo estoy estudiando criminalística es porque tengo que conocer todos esos elementos probatorios que pudieran llegar a desarrollar indicios para sustentar una teoría del caso. Lo que les estoy diciendo es muy importante, ya es criminalística aplicada. Esto es muy relevante en los juicios acusatorios orales, adversariales de carácter penal, cómo ocurrían los sucesos. Y vamos a retomar otra vez a Aristóteles. Nuestros conocimientos desde el punto de vista aristotélico primarios parten desde el punto de vista de los sentidos. Hablamos de una teoría del conocimiento totalmente empirista. Recuerden que ese señor desarrollaba el mundo de las ideas, el mundo material, y ni el arma ni la conducta propiamente por sí mismos representan una amenaza. Lo que realmente representa una amenaza es la conjunción de estos dos elementos. Por eso es que desde el punto de vista aristotélico nuestros conocimientos parten de los sentidos, pero no está completa la ecuación. Necesitamos la parte mental y necesitamos la parte empírica, donde nosotros podamos percibir y podamos asimilar. Entonces lo peligroso no es desde el punto de vista aristotélico ni el arma ni la conducta, sino tener la conducta y la tendencia y tener un arma próximamente. Si yo no tengo conductas de psicopatía o no tengo antecedentes de psicopatía y me ponen un tenedor junto, no es peligroso. Pero si yo tengo tendencias por ahí extrañas a cometer algún delito y me ponen junto a mí una pistola, una sierra, pues seguramente eso sí va a ser peligroso. Entonces, todos nuestros conocimientos primarios emanan de los sentidos que percibimos y vamos a si nosotros ya estamos percibiendo conocimientos y elementos mentales, conductas o tendencias y elementos materiales que pudieran llegar a desencadenar un peligro en potencia, estamos entonces frente a dos indicios que ya pudieran constituir alguna verdad en un momento dado, y esto desde el punto de vista lógico. Entonces uno necesita como investigador asimilar estos dos conceptos, y uno de estos elementos, tanto el material como la conducta o la tendencia, necesita del otro para generar un riesgo en potencia. Hablando propiamente del homicidio, el homicidio requiere una voluntad de matar para dañar y además tener una conducta homicida. Si yo tengo la conducta, la voluntad y además tengo un instrumento que puede llegar a cometer o a propiciar daño en otra persona, pues naturalmente hablamos de un riesgo. ¿Okay? Recuerden ustedes que Aristóteles también refería al concepto que ya conocemos del hombre, que es un ser social por naturaleza, anthropos zoon politikon, y ese anthropos zoon politikon desencadena en muchas cuestiones, momento a momento, que también esto nos deshumaniza. Estamos perdiendo esa humanidad que desde el punto de vista aristotélico era inherente al hombre. Ya todo el tiempo estamos inmersos en redes sociales, ya nos desvinculamos de los núcleos, los indicios que hoy en los crímenes que estamos viviendo en nuestro momento histórico, claro que sigue habiendo crímenes desde el punto de vista de psicopatía, conductas de agresión sexual, violentas, homicidios, pero ya los crímenes que estamos viviendo hoy necesariamente ya desencadenan en los fuentes o los instrumentos que tenemos hoy al alcance, y me refiero a los medios electrónicos. Ya tenemos nuevos indicios gracias a estas nuevas tecnologías o este nuevo momento histórico que desarrollamos, solamente que nuestro sistema de justicia penal, ministerial y las fiscalías no están desarrolladas propiamente, ni tienen la capacidad ni la preparación para asimilar este tipo de pruebas, porque todavía no tienen el bagaje, los estudios, y no saben cómo atribuir. Generalmente es difícil atribuir por parte de una fiscalía, no toma mucho en consideración. Pensemos en un mensaje de texto, en un mensaje vía WhatsApp, en una llamada telefónica, hablemos de una publicación en Facebook, aunque haya sido borrada. Ya hay legislación y hay teorías y hay posturas al respecto que en algunos lugares sí toman en consideración estas evidencias. Entonces ya tenemos un nuevo campo de desarrollo desde el punto de vista criminalístico. Hay que estudiar qué tipos de indicios en criminalística podemos tomar en consideración para reproducir un acontecimiento, y hoy ya tenemos un nuevo catálogo de herramientas debido a estas incidencias o el acceso a estos nuevos medios electrónicos que ya son parte de nuestra cotidianeidad.
El ser humano cada vez es menos social en la realidad material, porque en nuestra realidad material, en nuestro mundo físico, en vez de convivir con otros humanos, estamos totalmente inmersos en nuestros teléfonos, totalmente abstraídos de nuestro contexto social, espiritual incluso, porque todo lo abocamos 100% a estas tecnologías que ya son de notable interés para todas las personas. No podemos vivir sin celular, sin acceso, ya es un instrumento tan necesario, y todo el tiempo estamos viendo nuestras redes sociales, estamos viendo qué tipo de situaciones o sucesos ocurren en el mundo, y claro que se han cometido crímenes y que pudieran ser indicativos o pudieran contener indicios de carácter electrónico desde el punto de vista de estos medios que estamos analizando en este momento. Cada vez nos consideramos menos parte de esta lógica ontológica. Recuerden que la ontología estudia el ser en cuanto al ser. El ser, desde el punto de vista aristotélico, es social. Cada vez ontológicamente somos menos seres o menos humanos, porque nos estamos deshumanizando y nos estamos abocando y perdiendo en estos medios electrónicos que estamos comentando en este momento. Entonces, cada vez somos menos humanos desde el punto de vista aristotélico, y de pronto, de repente, tiene una trascendencia epistemológica, porque este tipo de indicios mentales, este tipo de instrumentos, nos llevará a desarrollar una teoría del conocimiento o una teoría del caso totalmente diferente, será novedoso a como en años anteriores o en periodos anteriores realmente se realizaba. ¿Cómo desarrollamos hoy nuestra teoría del caso? ¿Con qué tipo de indicios? Pues hoy ya en realidad tenemos estos elementos que antes no teníamos. Debemos entonces, primero, antes de que tengamos cualquier evidencia, determinar cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso es importantísimo. Cuando nosotros tenemos una evidencia al alcance de las manos, debemos analizar la naturaleza de la misma. ¿En qué consiste esta evidencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo, cuándo y por qué? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cómo ocurrieron las cosas, cuándo ocurrieron, en qué lugar, qué características tiene el lugar. Si ustedes quieren ser buenos criminalísticos y tengan una evidencia en las manos, o no la tengan y la tengan que desarrollar cognitiva o mentalmente, lo primero que tienen que pensar para saber si es una evidencia eficaz en derecho es si se adapta o si explica circunstancias de modo, tiempo y lugar. Hablamos incluso, vamos a hablar de los testigos, simple y sencillamente. Si yo ofrezco a un testigo, tendrá que declarar, no lo puedo inducir como abogado o defensor o como parte acusadora. Ellos por sí mismos tienen que explicar cómo a través de sus sentidos percibieron un acontecimiento o una realidad, y tendrán que explicar circunstancias de modo, tiempo, lugar, porque si no lo explican no me están diciendo absolutamente nada que sea relevante para el campo ni jurídico ni criminalístico en consecuencia. Entonces, incluso la declaración, a eso se refiere la declaración de los testigos, como mencionábamos hace unos momentos, cuando vayamos a declarar, o como testigos, o con un testigo vaya a declarar, o como criminalísticos e investigadores tengamos que escoger una herramienta desde el punto de vista de los testigos, por referirlo como lo estamos haciendo, debemos de ser muy cuidadosos en saber si los testigos son capaces de explicar circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos que percibieron a través de sus sentidos. Es importante porque además esto de los testigos no nada más funciona en las disciplinas penales. Si alguno de ustedes se va a dedicar a otra disciplina jurídica que no necesariamente sea penal, pues también la prueba testimonial es válida en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia laboral, y el testigo que vayamos a escoger en un momento dado, debe de saber explicar esto por sí mismo. No se vale que nosotros como abogados, aunque es muy común, lo vayamos a adiestrar. Nosotros como abogados sabemos esto, sabemos que para que sea una declaración conteste en derecho, un testigo debe de señalar, discernir circunstancias de modo, tiempo y lugar, y no siempre pasa así. Y por eso los abogados lo preparamos para que puedan responder, para que hablemos menos nosotros, ellos hablen más, y eso es lo que no se debe de hacer. Pero finalmente si lo hacemos bien y declaran y es concordante la declaración del testigo, se señala circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo percibió a través de los sentidos, pues finalmente será una prueba eficaz en derecho.
Si no contienen estos elementos, serán inútiles, las declaraciones serán ineficaces en derecho y no atenderemos a las reglas de la lógica formal. Es muy importante también cuando nosotros desde el punto de vista de la criminalística tratemos de explicar fenómenos, debemos atender siempre a las reglas de la lógica, porque es el entendimiento o la manera en que desde el punto de vista desde los griegos, desde Aristóteles, que es el fundamento, el fundador de la lógica propiamente dicho, necesitamos adecuar y saber si desde el punto de vista del aprendizaje, de la racionalización de todos los seres humanos, si es posible asimilar, es posible que una persona asimile de la misma manera los conceptos a como yo los asimilo. Entonces, para llegar a ese nivel, para que yo pueda percibir de manera objetiva una circunstancia, un hecho, y tener la certeza de que el que está frente a mí lo va a percibir de la misma manera y pueda producir convicción en un juez, tengo que atender a las razones de la lógica formal. Y la lógica formal naturalmente tiene como objeto de estudio el razonamiento humano. Y ahí es cuando para explicar y para atender a las reglas de la lógica formal tenemos que aplicar los principios lógicos. Vamos a ver quién está haciendo las cápsulas. Segunda tarea. Necesito, no la voy a dejar en el Classroom, vamos a ver quién hace la tarea. Naturalmente cuenta, necesito que me hagan una investigación en qué consisten los principios lógicos. En los principios lógicos es el principio de contradicción, es el principio de razón suficiente, el principio de identidad y el principio del tercero excluido. Repito, principio de razón suficiente, principio de identidad, principio de contradicción y principio del tercero excluido. Ya lo explicamos en Teoría General del Estado. Vamos a ver quién hace la tarea y para que ustedes puedan entender cómo es que funcionan las reglas de la lógica formal. Muy bien, lo dejamos hoy desde este punto de vista. Seguiremos estudiando en la sesión próxima todos los fundamentos, las reglas lógicas y el tipo de evidencias que podemos encontrarnos a la luz de la criminalística como ciencia auxiliar del derecho penal. Tengan una excelente noche, hagan esta tarea, no la subo Classroom, vamos a ver quién está al pendiente. Recuerden que en breve voy a volver a escoger otras 3 personas para preguntar y les deseo una excelente tarde a todos.